Buenas, mi nombre es Stephanie Ramos Reyes, trabajo en el Centro Educativo Barrio Nuevo, kilómetro 11 de la Regional 13, Distrito 01. Imparto los grados de quinto y sexto grado, ya que es un centro multigrado. Ante la suspensión temporal obligatoria de las actividades en los centros educativos, se ha iniciado un plan de apoyo educativo para que los estudiantes puedan continuar sus aprendizajes en sus hogares. Por este medio se trabajarán una serie de estrategias y actividades con recursos tanto físicos como online gracias al Ministerio de Educación. Los recursos online podemos encontrarlo en enlinea.miner.edu.do. Y el físico que tenemos en este caso es un texto narrativo de segundo ciclo del nivel primario. Con este es el que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar el área de lengua española, el cuento, el país sin punta. En este texto vamos a buscarlo y el día de hoy vamos a trabajar los puntos 1, 2, 3 y 4. El cuento tenemos que saber que es un texto narrativo que puede ser ficticio y real. También que cuenta con una estructura de un inicio, nudo y desenlace. La intención del día de hoy es que ustedes puedan reconocer esas tres estructuras en este cuento que vamos a trabajar e identificar sus personajes. Antes de la lectura, aquí nos explica lo que vamos a hacer, que dice, antes de la lectura, anticipar lo que ocurrirá en el cuento y qué tipo de país será el país sin punta. O sea, ustedes le van a comentar con sus compañeros. Como no podemos hacerlo vía presencial, usted coge, hace sus anotaciones y luego, ya sea por audio o video, lo compartimos en nuestro grupo de WhatsApp. También explica en qué te basaste para suponer que eso ocurriría. O sea, usted va a explicar de qué usted cree que trata y va a decir el por qué. Luego, durante la lectura, vamos a leer atentamente el texto hasta el final. O sea, vamos a iniciar aquí y en este caso este texto termina aquí. Entonces vamos a leerlo hasta el final. Y luego vamos a contestar qué impresión te ocasionó el cuento, de qué trata el país sin punta de Guani Rodari. Fíjate en las partes marcadas entre corchetes. Presta atención también a las expresiones y palabras destacadas y su uso en el cuento. O sea, todo eso lo vamos a tomar en cuenta durante la lectura. Ya luego de que leemos el cuento hasta el final, como nos dijo allá, recuerden que ya ustedes tienen unas anotaciones de lo que pensaba que trata el cuento, el país sin punta. Entonces, ustedes van a trabajar ya la parte que dice después de la lectura. Aquí, en la número 1, dijimos que vamos a trabajar la 1, 2, 3 y 4. Entonces, la número 1 dice, define el marco. Dice, relee el primer párrafo del cuento y luego contesta. O sea, nos vamos a la página 3, al cuento nuevamente, y vemos el primer párrafo. Recuerden que un párrafo comienza con una letra mayúscula y termina con un punto y aparte. Entonces nos vamos a ese primer párrafo y leemos nuevamente para responder las siguientes preguntas. Dice, ¿en qué país se desarrolla la historia? ¿En qué época sucedió la historia? ¿Y quién es el personaje principal? Aquí dice, ten presente que los cuentos suelen comenzar presentando el marco de la historia. El marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la acción y se presenta a algunos de los personajes. Esas son observaciones para que ustedes los tengan pendientes al momento de releer nuevamente el primer párrafo. La número 2 nos dice, determina la historia o trama narrativa. Aquí relee el cuento y luego contesta. O sea, aquí no se va a leer solamente el primer párrafo, sino que se va a releer el cuento nuevamente, completo de nuevo, desde el inicio hasta el final, para contestar qué es el hecho que desencadena la historia, cuál es la respuesta que al acontecimiento inicial provoca en el protagonista,
cuáles otros hechos se desencadenan u ocurren a los personajes, cómo influye la historia, en otras palabras, cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Esa es la estructura que mencionamos al inicio. Ten presente que la historia o trama es la parte de la narración formada con un conjunto de los hechos que ocurren a los personajes. Por lo general, consta de un acontecimiento inicial, una reacción, una acción y una solución. Luego, ya que releemos, contestamos esa pregunta, nos vamos a la número 3, que dice, recuerda detalles del cuento y luego contesta. Ya ustedes saben que lo leyeron completo la primera vez, luego leyeron el primer párrafo, luego releyeron, entonces se supone que ya ustedes tienen detalles. Entonces con esos detalles van a contestar qué elemento del cuento no tenía punta, qué objetos no hay en el país sin punta y qué personajes del cuento de Pinocho se menciona en el texto. O sea, usted ya es lo que va a recordar de lo que ya ha leído. Luego vamos a la actividad número 4, que dice, relee el texto y luego responde. O sea, aquí volvemos a leer el cuento. O sea, desde el inicio hasta el final, para contestar estas preguntas. ¿Por qué el país sin punta tenía esas leyes y sanciones? ¿Qué piensa que quería conseguir con dichas leyes? ¿Por qué piensa así? ¿Cómo imaginó al final Juanito pierde día que sería la vida en el país sin punta? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué significa seto de rosas? ¿Qué entiendes por ultraje a la autoridad? En esta parte aquí donde nos dice qué significa seto de rosas y ultraje a la autoridad, ustedes lo van a hacer de forma inferencial, primeramente. Ustedes van a poner el concepto que ustedes tienen acerca de eso, de seto y de ultraje. Ustedes van a escribir qué usted cree que es un seto de rosa, qué usted cree que es ultraje a la autoridad. Y luego, para corroborar ese concepto que usted tiene, entonces va a buscar en un diccionario, si tiene a mano, o en la internet, en una página web, y va a buscar el concepto. Entonces, usted lo compara con lo que ya usted, la opinión que usted dio suya, propia, la parte que usted inferenció, entonces va a ver y va a aclarar el concepto que usted tiene de eso. Bien, como ya le dije, de este texto solo vamos a trabajar esas 4 actividades por el día de hoy. Ya luego que ustedes recuerden que al principio ustedes hicieron unas anotaciones. Ustedes dieron su propia idea por el título de qué trataría el cuento. Ahora yo lo que quiero es que ustedes verifiquen si su opinión principal coincide con lo que realmente cuenta la historia. Entonces, en un video, yo voy a esperar las respuestas para que me envíen su opinión, las respuestas a las preguntas analizadas y también la opinión principal, si coincide lo que ustedes decían con lo que en realidad cuenta la historia. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, poder ayudarlo, poder apoyarlo, y saben que estamos y seguiremos trabajando para que mañana tengamos ciudadanos competentes en nuestro país y el mundo. Muchas gracias.